termine y después que la entierro. ¿Listo? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver unos textos. Vamos a ir a Isaías 37. Vamos a ir, a lo que vamos a entrar ahora. Isaías capítulo 37. Y vamos a leer los versículos del 29 al 32. Después vamos a entrar a... Vamos a leer ahí primero. Esta es la introducción porque vamos a entrar a analizar. Porque contra mí te iraste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salvan. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Aquí hay una historia. Aquí está hablando, según el contexto, voy a resumir un poco. Si ustedes van ahí al capítulo 37, el versículo 1, dice, hay un título: Judá es librado de Senaquerib. Senaquerib era el rey de Siria, ¿entiendes? Y este rey había desafiado al Dios del cielo. Cuando ustedes van al capítulo 36, resumiendo un poco, vamos a leer ciertas porciones de texto, no vamos a leer todos los capítulos, pero ahí dice en el capítulo 36, para tener el contexto, fíjense el capítulo 36, vaya, de Isaías, invasión de Senaquerib. Voy a leer el capítulo, el versículo 1, dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Las tomó, todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Ya? Todas dice que las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. El rey Ezequías era el rey de Jerusalén. ¿Me entiendes? Ezequías. Y Ezequías había hecho lo recto ante los ojos de Dios, ¿me entiendes? Porque ordenó, sacó los dioses que habían hecho los demás reyes. Paganos. En este caso acá, ¿me entiendes? Él restauró un poco todo ahí. Hizo lo bien, lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 3. Y salió a él Elaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, Senna, escriba, y Joá, hijo de Asabá, canciller. A los cuales dijo a Rabsacés: decid ahora a Ezequías. Ahora mandan un mensaje al rey Ezequías. Así dice el gran rey, el rey de Asiria, que era Senaquerib, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? ¿Cierto? Estas cartas eran dirigidas a Ezequías. He aquí que confiáis en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Así me dices: en Jehová nuestro Dios confiamos. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor,
y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinete con cabalguen sobre ellos. Aquí quería sobornarlo, ¿me entiende? El rey Ezequías. Y versículo 9, ¿cómo pues podrá resistir en capitán al menos de los siervos de mi señor, aunque esté confiado en Egipto con sus carros y sus gentes de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirlas sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliacán, Senoar y Rabasé, te rogamos que hables a tu siervo en el arameo porque nosotros lo entendemos. ¿Qué pasaba aquí? Pasaba que ellos se acercan, estos mensajeros de Senaquerí, a la muralla, y desde la muralla, ¿me entiendes? Y abajo, los que estaban afuera, le hablaban, ¿me entiendes? Y estos querían que hablaran en arameo para que no escucharan los demás, ¿me entiendes? La conspiración, ¿me entiendes? Para así querían envolver a Ezequías, ¿me entiendes? ¿Se fijan? Manipularlo de esa manera, pero no. El versículo 16 ahora, léanlo, miren. No expuséis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Fíjense ahí, el enemigo, aquí tenemos que extraer lo espiritual, ¿me entiende? Ezequías está ahí, ahora vienen los enemigos. Satanás viene, ¿me entiende? Viene de una forma, ¿me entiende? Como amistosa, ¿me entiende? Amigable, ¿no es cierto? A traer la paz, la tranquilidad, mira, ven, únete, ¿no es cierto? Pero siempre está la maldad, fíjense. Aquí el rey Ezequías estaba siendo probado de alguna manera también. ¿A quién él iba a confiar? ¿Me entiende? Si aliarse a ellos, ¿me entiende? O confiar totalmente en Jehová. Fíjense el versículo 14, lo que dice el rey. El rey dice así, el 14. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. El 15. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Eso había dicho Ezequías, ¿eh? Puso la palabra firme. Nosotros tenemos que poner la palabra de Dios en primer lugar ante los enemigos que vengan o vengan de otras iglesias. El que no trae la doctrina, ¿me entiendes? De este mensaje del Padre y del Hijo, ¿se acuerda que leíamos? No lo recibáis en casa, ¿me entiendes? A menos que la persona estudie con nosotros esta verdad, por la palabra de Dios. El enemigo siempre va a venir amigablemente, amistosamente, ¿me entiendes? Y a ofrecernos, ¿me entiendes? Cosas. ¿Para qué? Para después hacernos caer. Y muchos se venden, ¿me entienden? Muchos se venden. Y ahí dice el rey, el versículo. Entonces tenemos toda esta guerra, cómo Senaquerib viene. Y ahí avanzamos al capítulo 37. Entonces aquí el versículo 14 ahora, fíjense, del capítulo 37 de Isaías. 37 ahora el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. ¿Sigo? Sí. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado blasfemar al Dios viviente. Estaba blasfemando al Dios viviente Senaquerib. Ahora, ¿qué hace Ezequías? Ahora empieza la oración. Él ora al Dios de Israel para pedir, acudir, ¿no es cierto?, en ayuda de Dios. Y ahí está toda la oración. Ahí sigue diciendo la oración. Fíjense lo que sigue diciendo. Sigamos leyendo. Ya, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron toda la tierra y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Amén. Entonces Isaías, hijo de Amós,
envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que... Ahí le manda la profecía al profeta Isaías, por mano de Dios le manda una profecía, ¿ya? Acerca de lo que me robaste, que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te encarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra el Santo de Israel? Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subirá a la altura del monte, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta su más elevada cumbre, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempo por antiguo yo lo hice, de que desde los cielos de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como hemos de los terrados, que antes de Sansón secar. He conocido tus condiciones, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto se... Ahora le dice la señal, esto es importante, la que leíamos. ¿Ya? Isaías le dice: y esto te será por señal. Fíjense, hay una señal, y usa los años sabáticos aquí. Esto será: comeréis este año, ¿ves? Comería, esto pongamos 6, 7 y 8, ¿ves? Vamos a poner aquí. Ellos tenían que comer este año, dice: esto será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo. O sea, ellos iban a comer, dice, no se iba a trabajar la tierra, ¿me entiendes? En un año, porque la tierra les daría a ellos lo que tenían que comer. Esto señal, por señal, le dice: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, ¿no es cierto? Iban a comer. O sea, estos 2 años, aquí se cuentan estos 2 años. El 7º año iban a comer, y el 8º año lo iban a comer, ¿me entiendes? Y ahí dice: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. ¿Ves? Este es el año segundo, lo que nace de suyo. Dice después, el 9º año, vamos a poner acá, ellos empezarían de nuevamente a labrar la tierra. Y el 3º, sembraréis y segaréis plantas y viña, y comeréis del fruto. Esa era la señal. Esto es una señal que Dios usa en toda la historia. ¿Me entiendes? 49 y 50. ¿Me diga? Santificaréis el año 50. Estos 2 años eran reposo, ¿ves? Donde la tierra reposaba. Santificaréis el año 50, reposo. O sea, el año 7º, 49, y santificaréis el año 50. ¿Se acuerdan de Levítico 25? Este evento que iba a venir sobre Ezequías, Sennacherib venía con toda su devastación. Acuérdense que había devastado
los otros pueblos que vivían alrededor de Jerusalén, lo había tomado. Y ahora se dirigía a Jerusalén para derrocar a Ezequías, el rey de Judá. Y el rey de Judá acude, ¿no es cierto?, en oración a pedirle ayuda, hizo silicio, reunió al pueblo para buscar la ayuda de Dios. Vino el profeta Isaías y oyó el ruego de Ezequías. Y Dios, a través de Isaías, el profeta, le da esta señal. Esta señal va a ser una señal de liberación. ¿Eh? Aquí se va a manifestar la gloria de Dios. ¿Me fijan? Y miren cómo se manifiesta la gloria de Dios. El versículo 33, ya leímos el otro, y en adelante. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarezer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Así terminó. Haber conspirado tanto para que sus propios hijos lo mataran. ¿Se fijan cómo Dios libró a Ezequías? ¿Me entiende? De sus enemigos. Ahora, si nosotros traemos la lección espiritual para nuestras vidas, si nosotros, ¿no es cierto?, no tenemos que tener miedo de los enemigos. Hoy día vienen los enemigos con este nuevo orden mundial, están viniendo a través de la Organización de la Salud, a través del, ¿no es cierto?, estos enemigos, la Agenda 2030, con todas sus agendas, ¿me entiende? Viene el papado, la imagen de la bestia, las naciones que se van a poner en contra del pueblo de Dios, de su remanente. ¿Acaso Dios no los librará? La misma familia. Si nosotros confiamos, por eso no tenemos que tener miedo lo que el hombre nos haga, si nos establecemos en esta verdad firmemente, porque Dios, como libró a Ezequías, porque un ángel mató a cuánto el Señor, ¿no es cierto?, va a proteger a su pueblo. Esa es la lección que nos queda a nosotros, confiar así como este rey confió en las promesas de Dios. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que gastar nuestras rodillas y el Señor nos va a librar de todo lo que nos hagan a nosotros. Ahora fíjense, quiero ir cómo termina esta historia, porque hay otra lección en Ezequías. Después que vio toda la gloria de Dios, miren lo que hace él. Y esta es una lección para nosotros. Vamos ahora a Segunda de Reyes, porque quiero destacar esto, no quiero pasarlo por alto, pero es importante para nosotros. Es sacar las lecciones. Vamos a Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20, antes de entrar aquí al conteo. Segunda de Reyes 20. ¿Enfermedad de Ezequías? Claro, miren, aquí está la... Pero fíjense, vamos a leer aquí el versículo... Segunda de Reyes 19 y lean el versículo 20 y después el versículo 34 al 37. 19, 20. Claro, que dice lo mismo que decía Isaías, porque fíjense. Entonces Isaías, hijo de Amós. No, el versículo, capítulo 19. Sí, Ahora el versículo 29. 29. Claro. Ahí está. Y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá del suyo, y el segundo año lo que nacerá del suyo, y el tercer año sembraréis, y seguiréis, y plantaréis viñas, y comeréis del fruto de ellas. Y el versículo 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo.
¿Ya? Sí. En adelante. Pero aquí dice otras cosas muy importantes. Miren. El 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nimrod, su dios, Adremelech Claro. y Sarecer, sus hijos lo hicieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Claro, ahí Segunda Reyes con Isaías, se fijan, repiten la misma Sí. acontecimiento. Ahora fíjense, enfermedad de sequía. Ahora esto es importante. Fíjense, versículo 20 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa. Miren, porque morirás y no vivirás. Tenía que ordenar su casa, algo andaba mal, Su vida. ¿me entiende? Su vida. Nosotros también tenemos que ordenar nuestra casa, Nuestra vida. que es nuestro templo, ¿me entiende? Si queremos ser parte del templo espiritual de Dios, tiene que haber orden en nuestra casa. Exactamente. Si no, morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, ¿y qué hace? Oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová, diciendo: Isaías ya se iba yendo, ¿me entiendes? Y la palabra de Dios le habla a Isaías, le dice: vuélvete, anda y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días, ¿cuánto? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higo, fíjense la masa de higo, aquí le da una receta. Tomad masa de higo, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás, que Jehová de aquí hará Jehová esto, que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no la sombra que vuelva atrás 10 grados. ¿Me entiendes? La señal. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, hizo volver la sombra, y así ocurrió. Pero fíjense ahora, Ezequías, y hay un título: recibe a los enviados de Babilonia. Miren lo que pasa acá. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajero con cartas presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. O sea, todos aquellos vinieron, ¿no es cierto?, a ver a Ezequías. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüento precioso, a la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ahora miren, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir: Isaías, ¿qué vieron en tu casa? Fíjense esta pregunta. ¿Qué vieron en su casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les
mostrase. Aquí está el pecado de presunción de Ezequías. ¿Se fijaron el pecado, no? Fíjense. Él presumió delante de todas las riquezas que tenía. ¿Qué tenía que hacer? Vienen los reyes, oyeron las maravillas que había hecho, escuchen esto, importante. Vieron los reyes de Babilonia. ¿Por qué vinieron? Porque habían oído todas las maravillas que Dios había hecho con el rey Ezequías, cómo los libró de Senaquerí y más le curó, le dio 15 años más de vida. Ahora fíjense, esto es importante, aquí hay un mensaje para nosotros. Y es muy importante este mensaje. Aquí miren lo que vamos a entender un poquito. Si alguien viene, si tú estás enferma y eres sanada, ¿no es cierto? Y tú quieres mostrar, ¿qué quieres mostrar? ¿Tus tesoros? ¿Qué es lo que tiene que mostrar? El milagro de Dios. Mi salud. Lo que hizo Dios. Enaltecer al Señor, Sí, glorificar a Dios, Es lo que ¿o no? Es lo primero. Porque si aquellas personas habían oído Sí, cómo había sido sanado, curado, enfermo, venían a ver. ese milagro. ¿A quién venía? ¿Y él qué tenía que hacer? Testificar de lo que Dios había hecho en su vida. No mostrarle los tesoros. Tenía que mostrar el tesoro que es Jehová. ¿Entiendes? Y eso es lo que no hizo. Y mostró. Por eso el profeta le dice, ¿y qué vinieron a ver? Sí, Miren, el profeta le dice, ¿y qué vinieron? ¿Y qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron? ¿Qué tenían que ver los reyes en nuestra casa? Cómo Dios había hecho las grandes obras en mí, a un enfermo. A un enfermo nosotros tenemos que dar gloria a Dios, aunque venga la tía, el tío, el extranjero, cualquier, démosle gloria a Dios. ¿Por qué fuiste sanada? Por el poder de Dios. ¿Por qué te convida? Por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Y Ezequías tenía que mostrar la gloria de Dios a aquellos hombres, para que ellos se fueran, ¿me entiende?, con el mensaje de Dios. ¿Me fija? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. ¿Me entiende? Dar gracias al Señor, por eso dice, haceos tesoro, no en la tierra, en los cielos. ¿Me entiende? Fíjense, eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Y en este capítulo, que es un libro que se llama Profetas y Reyes, miren lo que dice aquí. Profetas y Reyes. Los embajadores de Babilonia. En medio de su próspero reino, dice, en medio de su próspero reino, el rey Ezequías se vio repentinamente aquejado de una enfermedad fatal. Estaba enfermo para morir y no había remedio para su caso en el poder humano. No había remedio para su enfermedad en el poder humano. Estaba desahuciado. ¿Me entiendes? Parecía perdido el último vestigio de su esperanza cuando el profeta Isaías se presentó ante él con el mensaje: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La perspectiva parecía sombría, ¿me entiendes? No tenía salida, en absoluto, y sin embargo podía el rey orar todavía, podía orar todavía aquel que había sido hasta entonces su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en la tribulación. Podía orar. Aún nosotros, aunque estemos enfermos, estemos desamparados, mientras hay gracia podemos orar. ¿Me entienden? Ante Dios. Así que volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: ruégote, oh Jehová, ruégote que hagas memoria de que andas delante de ti en verdad e íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Jehová con gran lloro. Y fíjense ahora, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio,
fue palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Ahora, el profeta volvió gozosamente con las promesas de lo que Dios le había dicho. Habiendo recobrado su fuerza, el rey de Judá reconoció en las palabras de un himno la misericordia de Jehová y prometió dedicar los años, miren, ¿qué prometió? Prometió dedicar, dice, los años restantes de su vida, los 15 años que Dios le había dado, a servir voluntariamente al Rey de Reyes. Su reconocimiento y agradecido de la forma compasiva en que Dios le había tratado resulta inspirador para todos los que desean dedicar sus años a la gloria de su Hacedor. ¿Se fijan? A veces mucha gente, Dios les da una segunda oportunidad y nos dan gloria a Dios. Gente a veces ha sido sanada de cáncer, de muchas enfermedades, ¿me entiendes? Pero muchas veces no le dan la gloria al Señor. Y después vuelven, el estado de ellos es peor. ¿Entiendes? Porque han sido ingratos con el Señor. No lo glorifican. Claro. Miren ahora viene la visita de esos mensajeros de un gobernante lejano, dio a Ezequías oportunidad de ensalzar a Dios. ¿Me entiendes? Era la oportunidad que él ensalzara a Dios, pusiera a Dios en primer lugar, diera testimonio ante ellos de lo que Dios había hecho en su vida. Dice, cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida, cuando había desaparecido toda otra esperanza. ¿Qué portentosas transformaciones podían haberse realizado si esos investigadores de la verdad provenientes de la llanura caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente? Pero el orgullo, número 1, y la vanidad, número 2, se posesionaron del corazón de Ezequías. ¿Qué se posesionó de él? El orgullo y la vanidad. ¿Me entiende? Y ensalzándose a sí mismo, se enalteció a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey, enseñándoles la casa de su tesoro, plata, oro y especieres, y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no le mostrase. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de aquellos príncipes extranjeros. No se detuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temían ni amaba a Dios y que era imprudente hacerlos sus confidentes, con referencia a las riquezas temporales de la nación. Lo que hizo, no tenía que haber mostrado eso. A la vista de los embajadores, Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. El relato dice, empero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del propósito que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión de Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho. Antes se enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. No cometamos el mismo error. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que pasa. A veces el corazón, podemos estar alabando al Señor, glorificando, y en un momento cuando tenemos que, a veces Dios nos deja
¿me entiende? Para que demos gloria a Dios, nos pone las circunstancias como se las puso a Ezequías para levantar el nombre de Dios y dar el testimonio ante los demás. Por eso dice que un pueblo en el tiempo, al final dice, por el testimonio de la palabra de ellos, ¿me entiende? Fueron decapitados y, ¿me entiende? Porque ellos van a poner a Dios en primer lugar, en todo momento. Por eso todas estas historias tienen una lección para nosotros. A veces el Señor puede darnos riqueza, pero a veces para glorificar su nombre. Exactamente. No que las riquezas, ¿no es cierto?, nos posean. ¿Se fijan? Cuando la Biblia dice como los días de Noé, comían, bebían y trabajaban. Y por amar más esas cosas, comer, beber, las fiestas, murieron. ¿Me entiendes? Nuestro corazón no debemos ponerla en las cosas. ¿Me entiendes? Como el rey las puso. El tesoro de la casa, mostró todo, esto es mío, mira esto. Ni una palabra de agradecimiento al Señor por lo que Dios le había dado todo eso. Dios lo había protegido de Senaquerib. Dios había tenido toda la... Siempre agradecido con Dios, con lo bueno y con lo malo. Con lo malo, por algo pasa para aprender. Claro, por eso en todo momento nosotros debemos ser agradecidos por Dios. Esa es la lección. Se dice, así terminó Ezequías, y ahí te siguen leyendo cómo terminó su... No aprovechó esos 15 años. Y él dijo que iba a servir a Dios. Y fue harto castigado, porque más adelante habla que Jehová lo castiga, que sus hijos serán eunucos. Claro, eunucos, claro, cómo llegaron a ser esclavos, eunucos de otro reino. Fue harto castigo que dio, hombre. Pero harto fue su desobediencia porque lo salvó de la muerte. Claro. Y no reconoció a Dios. 15 años más. No reconoce hasta corazón que está yendo días de Dios. ¿Se fijan? Entonces, aquí importante, ahí tenemos parte de la historia, pero esta es la señal que Dios da. Esta es una señal. ¿Ah? Y esto a través de las generaciones, Dios ha dado, a través de los jubileos, que significa liberación, ¿me entiende? Cada historia, ¿no es cierto?, que ha transcurrido en el tiempo, un hecho histórico, ha sido un jubileo. Y eso vamos a entrar ahora. Vamos a entrar un poquito en eso. Fíjense, vamos a ir ahora a... Leamos Daniel un poco. Vamos a leer Daniel. Donde lo leyeron, ¿no es cierto? Ahí vamos a entrar ahí. Entonces tenemos la señal. Esa es la señal. De ahí parte. Yo les traje una hojita. Esta hojita la voy a repartir. Ya tienen la hojita de los jubileos, ¿no es cierto? Alegría, gozo, fiesta, regocijo, libertad. Mi hermano Pedro, para que la lean, a cada uno les traje. Lean la parte esa. Léanmela, lean, importante leerla. Cuando Senaquerib sí, ahí lean. llegó al trono, estalló una rebelión entre los príncipes de Siria y Palestina, Claro. que confiaron en la ayuda de Egipto. Por lo tanto, Senaquerib marchó hacia el oeste en el 701 a.C. y pudo restaurar las condiciones que antes existían en la mayoría de los lugares donde llegó. Después de una larga campaña, cuando acampó finalmente en Laquis a fin de hacer preparativos para el sitio de Jerusalén, recibió el tributo de Ezequías de Judá. Que de esta forma procuró apaciguar al inhumano rey de Asiria. Pero no era posible satisfacer a Senaquerib con nada menos que la rendición incondicional de Jerusalén. Con todo, la demanda fue rechazada por Ezequías y Senaquerib, cuya presencia fue indudablemente requerida en otra parte. Parece haber interrumpido la campaña, por lo menos en sus inscripciones de victoria no declara más que haber encerrado a Jerusalén como un pájaro en una jaula. Claro. No afirmó haber tomado la ciudad ni a su rey. Judá se salvó por el momento y no fue amenazada nuevamente hasta fines del reinado de Ezequías. Ver PR, no sé qué es, 251. No sé, profeta y reyes, Ah, ya. el que habíamos leído. Ah, ya, profeta y reyes, ya.
Ezequías, animado porque Sennacherib había fracasado al tratar de tomar Jerusalén en el 701 a.C., continuó. ¿En qué año? 701. Fíjense aquí. 701 a.C. Es el 701, en un 702, eso fue un jubileo de liberación. Fue liberada la casa de Ezequías en el año 701, 702, ¿ve? 49 y 50, porque ahí lo dice en Isaías 37, acuérdense que tenía que comer de la tierra, ¿no es cierto? No sembrarla, 2 años, ¿me entiendes? Esa era la señal, ¿me entiendes? Entonces ya hemos visto Levítico 25, ¿no es cierto? Ahí nos conectamos con los jubileos. Entonces esto fue un jubileo en el año 701. ¿Quién tiene calculadora ahora? Si tienen calculadora, aprendan a calcular esto, fíjense. Nosotros vamos a ir con los jubileos por los años, esto es maravilloso. Si nosotros restamos a 702, 49, y así seguimos, 49, 50, ¿me entiendes? O lo restamos por 701, o lo restamos también, restamos 701, ¿no es cierto? Menos 7, ¿me entiendes? Siempre menos 7, menos 7, menos 7, ¿me entiendes? Porque los años sabáticos, ¿me entiendes? Son paralelos a los jubileos. Los jubileos caían, ¿no es cierto?, 49 y santificará el año 50, ¿me entiendes? Eran 2 años de reposo, 49 y 50, ¿me entiendes? Y los años sabáticos son de 7 años, que eso va paralelo. Y estos son acontecimientos que nos van a dar fechas en que ocurrieron, como cuando Dios levantó a Lutero. Eso fue un jubileo, liberación, liberarse de Roma, ¿me entiendes? De todo Roma. Cuando el pueblo judío estuvo esparcido y vuelven a ser nación, ¿me entiendes? Fueron liberados, volvieron a ser nación, ¿me entiendes? Y eso da el año, da muchos años históricos en los cuales han habido acontecimientos importantes, los más importantes, que Dios nos muestra a través de este cómputo, ¿me entiendes? Esto nos muestra cada hecho histórico, por eso cuando nosotros, si usted, ¿cuánto te da 702, 49? Menos 49. Era 453, parece que. Claro. Sí. Ya, 700. Son 53. 702 menos 49. Claro, ahora vamos a llegar a una... Mira, vamos con ese así, menos 49, varias veces, vamos a llegar a este año, el año 450 Menos 43. 6 653. o 457, y eso fue un jubileo. Sigue, que tiene que dar este año. El 701 nos puede dar 456, el 702 me da el año 457, ¿me entiendes? Y aquí empieza la profecía de Daniel 9. Daniel 9 aquí, y eso vamos a entrar. Te tiene que dar el... Hasta el 49. Menos 49, tienen que restar, menos 49. Menos 49. Ah, bueno, sí. Pero es que lo mismo, 7, 7, 7, 7, lo mismo porque son 7, son 6 años. Claro, lo mismo. O sea, son 7 años. 7 años, es por los años sabáticos. Sí. Pero hazlo más rápido para que lleguemos a esta fecha. El año, tenemos que llegar al año 456 o 457, porque eso fue un jubileo, porque vamos a entrar a la profecía de Daniel, a las 70 semanas. Sigue, 457. es 457 nos da por 702, Sí. ¿no es cierto? El 456 nos da por el 701, ¿me entiendes? Sí. Este es un jubileo, y aquí parten las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí parte, esto fue un jubileo, Sí. ¿me entiendes? Y aquí donde vamos a entrar, donde se restauró Jerusalén. Fíjense, lo tienen, ¿no es cierto? ¿Lo comprendieron? Sí. No. Este cómputo, ¿qué no entendiste? De ¿Qué? nuevo. ¿Ah? De nuevo. Mira, ahí en la hojita que les di, ¿no es cierto? Dice fue el año 701. 701. Y el 701 o 702
acuérdense que viene Senaquerib, el profeta Isaías les da la señal, ¿no es cierto? De este año, dice, no tenían que comer, porque la tierra le iba a dar. Y el segundo año también la tierra le iba a dar. Es el 1 y el 2. Claro, esa es la señal, Sí. donde a través del profeta Isaías le iba a dar, ¿no es cierto? Cuando vieran la señal, al tercer día después podían plantar y cosechar, ¿me entiendes? Pero esos 2 años, ¿me entiendes? Iba la tierra darles de comer. Y eran años sabáticos, ¿me entiendes? Ese año. Y esta fue la señal. En este año, que en 701-702, ocurrió ese evento, ¿me entiendes? Sabático. Claro, ese evento ocurrió. Esa era la señal para liberar a Israel, a Jerusalén, a Judá, de las manos de Senaquerib. ¿Me entiendes? Entonces Isaías, Dios usa el jubileo para darle la señal a Senaquerib sobre su liberación de Senaquerib. ¿Lo entienden o no? Sí. Hermano Patricio. ¿Qué no entiende? No se entiende, es esa parte de los 702. Ya. Por eso ahí está la hojita, tienen que leer, vayan estudiando, repasando esto. Los 702, que hay que empezar a Mire, en Levítico Aquí está. 25 dice, decreta un año de reposo, uno Claro. cada 7. Claro. Eso está en Levítico 25, 1 y 7. Lo que hemos año visto. de jubileo, Eso lo uno entiende. Uno cada Sí, eso 50 sí. años. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, como dice ahí, ¿en qué año vino la invasión de Senaquerib? Vino en el 701. ¿Me entiendes? Y eso eran años sabáticos o jubileo, 700 o 702. Que esto era, ¿no es cierto?, en Levítico viene a ser 49 o 50. ¿Me entiendes? 2 años Sí. de reposo para la tierra. Por eso la señal era que tenían que, ¿no es cierto?, la tierra le iba a dar estos días. ¿Me entiendes? Estos 2 días, santificará el año 50. Entonces nosotros tomamos el cómputo 49 menos 701. Y llegamos a la fecha nosotros que fue un hecho histórico, el 456, o sumamos también por 749, llegamos también al año 457. Este año 457, aquí empieza el decreto, ¿se acuerdan? De Artajerjes, rey y Persia. Aquí entran los decretos. Y aquí parte esta profecía. Fíjense. En los años 456. Claro, este es el año 456 o 457. ¿Entiende? Aquí parte una profecía. Esto es jubileo, porque ahí ya lo restamos por 701 o 702. Y eso es por 49. La Biblia tiene matemática, Dios es un Dios matemático. Los números también nos hablan. Dios usa los números, lo hemos visto. A Noé le dio 7 años, a Noé le dio 120 años. ¿Me entiendes? Los 120 años, los vamos a ver gradualmente, se repiten en toda la historia. Y en este tiempo, en el tiempo que estamos viendo, llegamos a cumplir 120 años en el 2008. ¿Me entienden? Todo eso lo vamos a ver. Por eso tienen que entender este cálculo, porque este es el cálculo que nos va a llevar al tiempo en que estamos viviendo. Estas no son fechas de que viene Cristo, no, entiendan. Son hechos históricos donde la Biblia nos va a mostrar a través de la historia cómo se han cumplido. ¿Entienden? Acuérdense que el día y la hora Dios lo va a dar a los que ya están sellados. Cuando Miguel se levante, ¿me entienden? Proteja a su pueblo, ¿me entienden? Ahí Dios va a dar el día y la hora. Cuando ya el pueblo esté sellado. ¿Entienden? Y eso va a ser durante la persecución, donde estaremos en las montañas, ¿me entienden? ¿Entienden eso? El día y la hora, en el momento, no lo sabemos todavía. O sea, en el fondo, muchos dicen que esa numeración que realmente está dando ahí, muchos piensan que va a venir la venida de Cristo. O sea, claro, en el fondo los tantos... Algunos pueden tomarla, claro, pero no es así. ¿Me entiendes? Estos son hechos históricos, donde el cual el Señor... Acuérdense que en cada jubileo hablamos que era una liberación. Levanta a alguien, unge a alguien. El esclavo, ¿me entiendes? Dejaba de ser esclavo, ¿me entiendes? Las posesiones que tenían
se recuperaban, Sí. ¿me entiendes? El pobre tenía acceso, ¿me entiendes? Era liberación, era la economía de Dios para su pueblo, Así es. ¿me entiendes? Por eso eran los años sabáticos, por eso es liberación, ¿me entiendes? Se restituían las tierras, se restituían, todo eso era para mostrar el amor al prójimo. Si la economía que tenemos hubiera tomado esta economía, no habría pobres, ¿me entiendes? Entonces, pero como esto Satanás lo tapó y lo dejó en el polvo ahí, ¿no es cierto? Que no se tocaran esto, y están en la Biblia, es para que nosotros entendamos, ¿me entiendes? Que todo Dios tiene un propósito, lo que Él ha dado. Entonces aquí entramos, ¿me entiende? A través de esto, 456, 457, ustedes tienen ahí el conflicto de los siglos, ¿no es cierto? Ahí salen esta, fíjense, en el conflicto, tienen que leer esa página en la página aquí de la aula de las 2300 tarde y mañana, pero aquí no están agregados los jubileos. ¿Ah? Pero aquí nosotros le agregamos los jubileos, está en la página 400. A ver si lo encuentro acá. Están aquí. 400 y tanto. Ahí está, ¿ven? Ahí están, esa tienen que buscarla, esa tienen que leerla. ¿Bien? Está en la página ahí, hermano Patricio, 253, 252, 253 para que la lean. Ese es el gráfico que yo voy a establecer ahora. Esta es la profecía de las 70 semanas. ¿Ah? Ahí está Freddy. Aquí te voy a poner una hojita para que no la perdáis. Esa tienen que estudiarla. ¿Ah? Esa tienen que márquenla ahí para que la estudien durante la semana. Ahora yo voy a hacer el gráfico, ¿me entiendes? Vamos ahora a Daniel 9. Busquemos Daniel 9. Daniel 9. Oración de Daniel por tu pueblo. Sí, esa ya, ahora vamos a buscar el capítulo 9, versículo 24, donde habla de las 70 semanas. 70 semanas están Sí, determinadas. ahí en adelante. Sobre tu pueblo. 20 en adelante. Sí. Leamos. Del 20 en Léalo, adelante. hermana. A la profecía de las 70 semanas. Sí. Aún estaba hablando y llorando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, 70. fíjense ahí, de ti he dado la orden. ¿Cuál fue la orden? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Esdras. Busquen ahora nuevamente Esdras, busquen Esdras 7:9 y Esdras 6:14. Vamos a ver la orden. Fue dada la orden. Aquí hay una orden. Y los vimos los 3 decretos, acuérdense. En el tercer decreto, no piérdanse de Daniel 9, no tienen que perderse ahí. Esdras 7:9. 7:9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando él en la buena mano de Dios. Esdras 7:9, ¿no es cierto? Sí. Sí. Esdras 6:14 ahora. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes,
rey de Persia, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel... Ahí no, Ya. 6:14. Entonces ahí está la orden, y la orden la terminó Jerjes. Hasta Jerjes. Sí, ahí tienen que ir al capítulo, eso lo vimos, acuérdense. Aquí está, capítulo de Esdras 6, el versículo 14. ¿Sí? Aquí está, dice, a los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y edificaron pues y terminaron la orden de Dios de Israel por mano de Ciro, número 1, de Darío, número 2, y de Artajerjes, rey de Persia. Esa era la orden. La última terminó con Artajerjes, rey de Or, para terminar la casa, y eso fue en el año 408. Aquí sale la orden y se termina en el 408. Suma, tienen que restar ahí, menos 49 le va a dar este año. Claro, sí, los 457 van a poner... Le va a dar 408. Ahí el mismo, menos 49, menos 49, llegamos al 457 y después menos 49, le da el año 408, que también fue jubileo o año sabático. ¿Me entienden? Entonces, ¿se fijan? Esa es la secuencia. Y eso fue jubileo también, o año sabático. ¿Y qué sigue diciendo Daniel 9? Fíjense, Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para ¿Ya? traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, ¿Ya? y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar ¿Cuánta? la plaza y el muro. muro. ¿Cuánto habrá? 7 semanas. 7 fíjense. semanas. Aquí tenemos, voy a poner 7 semanas. ¿Ya? ¿Y qué más? Y después dice, habrá ¿Y 62 cuánto? y 62 semanas. Ya, voy a ir ahora a 62 semanas. Semanas, ¿eh? Vamos viendo ahí, ¿ya? ¿Qué más sigue? Y habrá 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ya? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de 7, De ¿cuánto? 62 semanas ¿ya? se quitará la vida al Mesías. 7 semanas. No, 62 semanas. Después de las 62 semanas Ya, ahí está. se quitará la vida al Mesías. Ya, sigue leyendo. ¿Ya? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y Ya. hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ya? Y por otra semana Ahí está, por otra semana ya. confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sobre el desolador. Bien. ¿Y hasta el 27 leíste? ¿El 27? Ya. Y la otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame con el desolador. Claro. Ahí tenemos, fíjense, aquí parte la orden y aquí son 7 semanas. Ahora, para calcular todo esto tenemos que ir a la Biblia. La Biblia tenemos que sacar, aquí vamos a entrar a sumar y a restar. Pero vamos a sacar la secuencia por la Biblia. Primero tenemos que leer ahora, vamos a Números 14. El Señor nos dice, Números 14, 14:34, porque tenemos que sacar el cálculo de los años ahora. Son 7 semanas más 62 semanas. ¿Cuánto nos da eso? Ese Conforme al número de los días
de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día. Fíjense, 40 años, un año por cada día, ¿ya? Y conoceréis mi castigo. Ya, ahí tenemos, es un cómputo, año por cada día. Ahora busquemos Ezequiel 4:6. Aquí ya nos está dando que nosotros podemos calcular. Para nosotros son años, para el Señor son días. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá a 40 días, día por año te lo he dado. Día por año te lo he dado. A 40 días, pero día por año, te lo he dado. para el Señor son días, para nosotros son años. Entonces tenemos que sacar el cálculo, ya tenemos la base, cómo calcular esto. ¿Entiendes? Con lo que Dios nos muestra en la palabra de Dios. Ahora, estas 7 semanas, ¿me entiendes? Las vamos a transformar en años. ¿Me entiendes? Como dice la Biblia. Entonces son 7 semanas, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da 7 por 7? 49. 7 por 7, 49 años. 49 años. Después las 62 semanas por 7, ¿cuánto nos da? Ahí tenemos que calcular. 62. Son 434 años. ¿Entiendes? Ahí vamos sacando los años, todos los años que pasaron. ¿Entiendes? 434 años. ¿Se fijan? Así vamos calculando, vamos sacando los años. Porque todo esto, y con el cómputo que Dios nos da, y esto es maravilloso entenderlo. Sí. ¿Me entienden? Dios es un Dios matemático, un Dios de números. Por eso que vimos en Esdras, Nehemías, vemos los años, ¿me entienden? ¿Se acuerdan? Todo esto en tiempo angustioso. ¿O no fueron angustiosos para Nehemías? ¿Se acuerdan? Sí. Claro, estaban con la espada, venían los enemigos, los de otro lado del río, acuérdense, siempre atacando, siempre interrumpir la obra, ¿me entiendes? Entonces Dios le da a Daniel esta profecía, ¿me entiendes? Para el pueblo de Dios, a las 62 semanas, ¿me entiendes? ¿Qué iba a pasar a las 62 semanas? Ahí decía, tenemos ya, y dice por una semana, y esto nos lleva al año 26 o 27, ¿me entiendes? Este aquí dice, será ungido, ¿quién? 26 o 27. Aquí aparece Cristo, el ministerio de Cristo. Aquí en el año 26 y 27, Cristo es bautizado por Juan el Bautista. Y cuando ustedes ven cuando Cristo viene y se para a leer el libro de Isaías, Él dice, es el año agradable del Señor. Cuando dice año agradable, era un año sabático. ¿Me entiendes? Todo fue en un año sabático, maravilloso. Gloria a Dios. Todos estos cálculos es fascinante, era el año sabático. ¿Ven? ¿Se fijan? Ahora fíjense, para que me dé el año 4, el año 26 o el año 27, nosotros tenemos que sumar ahora 49 más 434. ¿Cuánto nos da? 473. Esto es sumar, tenemos que sumar. 9 son 13. ¿No es cierto? 483. Eso nos da 483. Esos 483, ahora yo los sumo tenemos 483, yo lo resto por 456. ¿Cuánto nos da? Ahí tenemos que restar. Nos da el año 33. 27. el 27. Ahí está el año 26 o 27. Ahí nos da el año. ¿Me entienden? ¿Se fijan? Entonces todos estos cálculos nos van a ir dando el tiempo y nos va afirmando siempre en la profecía que esto ha sido así. Y esto durará, si ustedes sumamos ahora el año 27 por 7, como dice ahí, 7 semanas, ¿cuánto nos da? 189.
no tenemos que sumar. 7, 7, 14. El año 34. Eso no da. En el año 34 acá Ah, 27 más 7. se cierra la profecía, claro. Se cierra la profecía para el pueblo de Israel. Y aquí ocurrió un evento. Siempre ocurrieron eventos. Siempre son años de jubileo y años de sabático. ¿Entiendes? Dice, por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién va a confirmar ese pacto? Cristo. Cristo. ¿Y cómo lo confirma? Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién era la ofrenda? Su cuerpo. ¿Desde cuándo se venían sacrificando la ofrenda? Desde Adán, pues después de la caída de Adán. Adán, ¿qué hace? ¿No es cierto? Cuando ellos pecaron, desobedecen. ¿Quién los vistió? Dios. Con túnicas de pieles. Pieles. O sea, cuando los vistes de túnicas de pieles, porque ellos se habían protegido con hojas de higuera, cuando los vistes de túnicas de pieles eran 2 corderitos que morían. Ahí empieza el sistema de sacrificio. Adán y Eva ponen su esperanza en el símbolo de ese cordero del Mesías. Y ahí empieza, desde la caída de Adán, el sistema de sacrificio y ofrenda. Hasta que ¿Me llegó entiendes? Cristo. Hasta el cumplimiento, De ahí. ¿me entiendes? ¿Se fijan? Ahí cuadra todo. ¿Lo entienden? Ahí cuadra todo. Ahí leyendo el libro les va a quedar claro todo eso. ¿Me entiendes? Fascinante. Sí. Por eso dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. Ahí está. Cristo muere en la cruz por todos nosotros. Ese fue el- De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Quién ¿Me lo- entiendes? de verdad? Dije, y esta profecía dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Para quién? Para los judíos. Ellos tenían que recibir al Mesías. Y aquí se cumplió, se cerró con el apedramiento de Esteban, que fue el último Mártir. mártir. Y se les cierra la profecía al pueblo de Israel en el año 34. Y ahí lo mataron por decir una verdad, al pueblo. ¿Se fijan? Mira, Y todo. acuérdense que en Daniel 8.13, léanlo, ese, 8.13. Daniel 8.13. ¿Qué decía Daniel 8.13? Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. 2300 tarde y mañana. Esto es lo que no comprendía Daniel. 2300 días. 2000, hablando 2300 tarde y mañana, es un periodo largo. Sí, ¿Me entiendes? Y hay que transformarlo en años. ¿Me entiendes? De esta profecía dice, cuando dice determinadas, hay 70 semanas determinadas, descontadas de acá. Aquí hay que descontar, ¿cuántas? 70 semanas. Yo descuento de ese periodo. Determinada, descontada. Y eso nos quedan 490 años para el pueblo de Israel. Y aquí sacamos los 490 años. Cuando usted, 49, aquí sumamos 434. Ahí sumamos. ¿Cuánto nos da? 434 más 439. 49, claro. 483 años. No, nos tiene que dar 400. Ah, más 7, se me olvidó. Hice un cálculo y me faltó el 7. El 7, por las 7 semanas. Sí, Por los 7 años, ¿me entiendes? Eso nos da 490 años. Esos 490 años eran para el pueblo de Israel. Ahí los transformamos en años, ¿me entiendes? Para recibir al Mesías. ¿Me dije? Aquí, toda esta profecía es maravillosa. Aquí está la orden para reconstruir, 408, el año 27. Todo eso, ¿me entiendes? Era la profecía para recibir al Mesías, el pueblo. ¿Bien? Y eso es maravilloso. Y aquí dice, por una semana dice, a la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de una semana? Son 3 días. años.
y medio. Acuérdense, una semana con 7 años. Son 3 años y medio. Tuvo un ministerio, Cristo fue bautizado, dice, será ungido por Juan el Bautista, en el año 27. Y ese es su ministerio, duró 3 años y medio, porque a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿me entiende? Y 3 años y medio después, en el año 34, apedrean a Esteban. Y aquí en este año persiguieron a los discípulos, acuérdense. Aquí vino toda una persecución. ¿Se fijan? Tremendo. ¿Se fijan? Y aquí tenemos los 7 años, ¿se fijan? Ahora, ¿qué hace el pueblo pentecostal? Sacan estos 7 años y los ponen para la, ¿me entiende? Los 7 años que va a estar la tierra, ¿me entiende? Y los judíos van a venir, ellos ya van en el rapto, ellos para allá, y los otros que queden aquí tienen 7 años para... Absurdo, pues. Están sacando algo fuera de contexto, ¿me entiende? No pueden sacar estos 7 años, porque dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ven el error de ellos? Y meten aquí, Cristo viene invisiblemente a arrastrar a su iglesia y se la lleva. Y estos van a esperar la segunda venida para arrastrar. ¿Cómo van a haber 2 venidas? No, Absurdo. imposible. Es una herejía que metieron los jesuitas. Sí. Hay una confusión. Claro, confusión grande, la metieron ellos. Por eso el mundo evangélico ha creído toda su vida en esto. Y viene desde la Edad Media. Sí. Es por eso que los pastores que están en la iglesia evangélica no estudian, no saben esto. A menos que sean humildes y vengan. Pero ellos quieren asegurar su billete y engañar al pueblo. Esto lo mismo para todos, por lo mismo que los políticos, todos entre por lo mismo, el mismo formato. ¿Se fijan? Es por la misma doctrina, entonces por eso los pastores va a Arica y ya cachan todo como lo mismo, vienen al sur y es lo mismo. En la misma prédica van a hablar el mismo idioma. Entonces hasta este momento han entendido, primero, el año 701, 702, menos 49, jubileo, 457, parte la orden. 7 semanas, ¿no es cierto? O 49 años, ¿no es cierto? Ahí sacamos, son 49 años. 408, ahí se termina, ¿me entiendes? 62 semanas, Cristo es ungido. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo eran los acontecimientos que ocurrieron en jubileo y años sabáticos. Todo esto era maravilloso. ¿Me entiendes? Y eso se sigue aplicando hasta el día de hoy, ¿no? Los años sabáticos para Pues allá vamos. ¿Sí? Son acontecimientos históricos, ¿se fijan? Sí, pues. Este año cuando pasó esta cuestión de la guerra de Israel, estaban en un año sabático, estaban en una fiesta. Pues. Claro. Sí, lo que acabo de ver pasar. ¿Se fijan? Entonces tenemos ahí... Los jubileos. Claro. Y aquí esto lo vamos a dejar para este otro sábado, esta parte, porque ahí voy a explicar otras cosas. Por eso no quiero darles mucho para que ustedes Para explicar bien, pues. mastiquen esto primero, ¿entiendes? Lo entiendan esto de una base. Porque aquí vamos a entrar a la fiesta. Aquí vamos a entrar a un cumplimiento de la Pascua. Aquí es Pascua. Y eso tenemos que verlo poco a poco. Porque las Pascuas también son el reloj de Dios, ¿me entiendes? Van todo paralelo. Los jubileos, los años sabáticos y las fiestas de Jehová, todas van paralelamente en la historia, en el cumplimiento. ¿Se fijan? Y eso es fascinante, es glorioso. Sí, pues por eso cuando falleció, cuando condenaron a Jesucristo, le dieron a elegir cuál era el... claro, porque era como un año jubileo, entonces se podía dar eso y dejarlo en libertad. Pues. Claro. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Entendieron? Sí, por eso tienen la hojita ahí, tienen el año 701, eso está calculado. Sí, yo no entendía primero lo que eran los jubileos ni nada, y lo busqué en Google y ahí me quedó súper claro. Ahí le queda más, por eso tienen que también ser investigadores ustedes. Sí, eso es lo importante. Se trabaja, yo le decía a Pedro, como trabajo 6 años y al 7º descanso. Claro. Entonces tengo 6 años para proveerme
para el séptimo año no poder irnos a trabajar, no hacer nada, pues no cultivar la tierra. Y comer de lo de la tierra que te dé, Claro, esos años, justamente. esos años 49, 50, ¿me entiendes? Eran 2 años de reposo, 2 años de ¿me reposo. entiendes? Se santificaba el año 50. Claro, supongamos que empezamos. ¿Esas sí que son vacaciones? No, pues es que como cuando tú nacís, porque ¿cachai? Ya tú nacías a los 9 meses, pero de ahí tú cumples como 12 meses hasta que tú cumples Claro. un año. Pues. Claro. Entonces eso. Entonces como no parte en enero así. Por eso, repasen esto es fascinante, ¿entiendes? Ahí tienen el gráfico también, tienen el libro, ahí Y sale son más. 49 fiestas las que ellos tienen que cumplir. La última parece que ahora el 2029-2030. Claro, pero los judíos tienen otro cálculo, Sí. porque ellos son más cabalistas, Ya. ¿me entiendes? Ellos tienen otro, el Talmud, y se han metido mucho en esa onda, de ahí en esos libros, y están errados en muchas cosas. El Talmud es un libro, supongamos, dice que ese permite hartas aberraciones que supongamos ¿Te fijas? no tienen nada que ver supongamos, con el Pentateuco que le llaman la Torá. Claro, Nosotros tenemos los hartos libros aquí por la Biblia. El Pentateuco son los primeros 5 libros, ¿no? Que es lo que ven algunos cuantos los musulmanes, parece. claro. ¿Se fijan? Entonces en tiempo angustioso, vamos repasando, en tiempo angustioso se construyó, se terminó el 408. Dice para restaurar Jerusalén, el templo, ¿no es cierto? Todo Jerusalén. Tuvieron que sufrir mucho. No, porque pasaron Por los 3 enemigos. reyes. Pues. Bien. ¿Cuánto nosotros tenemos que sufrir con nosotros mismos, con nuestro carácter, con nuestro margenio, en la construcción del templo espiritual? Nosotros tenemos que luchar por nuestros propios margenios, lo que traemos, ¿me entiendes? El carácter. Y tenemos que luchar por nosotros mismos. Sí, pues a veces contra uno mismo. ¿Sí? Todos El, somos contra uno carácter mismo, es que sí. tenemos que reconstruir un carácter semejante al de Cristo. Sí, pues. Es el ejemplo. Uno se planta peleando con el de al lado, tratando de cambiar al labio, no tiene que cambiarse. Por eso tienen que ir Sí, ligando todo lo que venimos, hagan una armonía de lo que venimos estudiando. Les va a quedar la armonía, les quedar una línea y lo van a poder entender, maravilloso esto. Porque todo lo que te molesta de un tercero es lo que te molesta de ti, que tú no quieres reconocerlo. Es lo mismo de uno. Sí, Es lo mismo de uno. Pues. Sí. Muchas veces eso. Claro, solamente que uno no va al espejo. Claro, Sí, pues. no vale No, espejo, No. no vale espejo la ley, Claro. acuérdense. Nuestro espejo. Era nuestro espejo. Bien, bien. Todo lo contrario, uno va a ver la viga en el ojo ajeno, Claro. no el propio. Claro, Sí, sí. es verdad La eso. paja no la requiere, no la diga la luz. Claro. Pero Claro. esto igual a uno le ayuda a entender justamente para poder hacer el autoanálisis personal. Claro. El mismo Pedro decía, yo antes era explosivo, Sí, era algunas cosas, yo me sí. noto más calmado. Ya. Tenía que haber sido boxeador entonces. A ver, el más bueno. Ahí me entra. Miren, vamos repasando un poco el 24. Ahí dice, 70 semanas están determinadas, acuérdense, descontadas sobre tu pueblo, número 1, y sobre tu santa ciudad. ¿En qué capítulo, don Carlos? 9:24. Daniel. Daniel, sí. Ah, ya. Claro. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Cuál pecado? Poner fin al pecado. ¿Cuál pecado? ¿Me entiendes? ¿Quién iba a poner fin al pecado? Jesucristo. Jesús, ¿no es cierto? ¿Y expiar qué? La iniquidad. ¿Eh? Para traer la justicia perdurable. Número 3, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Estaba todo ahí? ¿Eh? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida. Dice, se quitará. ¿Quién le quitó la vida al Mesías? Al Mesías, que significa ungido. Mas no por sí, mas no por sí. ¿Por qué? ¿Quién le quitó la vida al Mesías? Porque un pueblo de un príncipe. De ahí te dice, hay punto com. Sabemos que el pueblo mismo judío, los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y el pueblo de un príncipe, cuando habla, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la primera destrucción? Ahora viene la segunda destrucción del templo. Y eso fue por los ejércitos romanos.
Y dice, destruirá la ciudad y el santuario. Cuando Cristo estuvo en el monte de los Olivos, ¿qué dijo? No quedará piedra sobre esta ciudad. Él lo había profetizado. ¿Le dije? Dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es mucho? Los países. Confirmará el pacto con muchos. El remanente. El pacto. Con muchos. ¿Cuál es el pacto que hizo Dios? El pacto de dar su vida, ¿me entiende? Por la raza humana. Con mucho por la humanidad. ¿Me entiende? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Me entiende? Ahí la destrucción total de la nación del pueblo de Israel. ¿Me entiende? Fue devastada Jerusalén. ¿Me entiende? Ya está. Ahí cuando habla dice un pueblo de un príncipe, aquí el evangélico sacan al anticristo, que ese príncipe es el anticristo. ¿Cuándo? Están sacando un texto fuera de contexto. ¿Me entiendes? Un texto sin el contexto es un pretexto. ¿Te fijan cómo? Por eso siempre tenemos que leer el contexto. Y eso nos enseña la Biblia. ¿Bien? Esa era la profecía para el pueblo de Israel. ¿Bien? 70 semanas les dio, 490 años les dio a esa nación para recibir al Mesías. Casi 500 años, medio siglo, o sea, medio milenio. Claro. Ahora fíjense, voy a hacer un cálculo acá, fíjense. Ya con esto ya vamos terminando, fíjense. Para que cuadre más les voy a hacer algo importante para dejar claro la primera parte. ¿Cuánto? Mire, fíjense, desde la número 1, desde la caída de Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, ¿sabe cuántos años pasaron? ¿Cuántos jubileos? Pasaron 40 jubileos. 40 jubileos. Si usted... 2000 años. 2000 años. 40 por 50. Santificará el año 50. ¿Cuánto nos da? 2000 años. Fíjense el cálculo. 2000 años. Ahora sí, número 2. Fíjense, desde el patriarca Abraham. Desde el patriarca Abraham. También pasaron 40 jubileos. 40 jubileos desde el patriarca Adán hasta la aparición de Cristo. Desde el patriarca Abraham hasta Cristo, cuando aparece su ministerio, pasaron 40 jubileos. O sea, 2000 años más. 2000 años más. Y ustedes juntan 1, 2, 3, ¿cuántos son? 4000 años. Ahora fíjense, ¿cómo lo voy a confirmar esto? 4000 años. Esto es importante. ¿Cuánto eran? ¿2000 más 2000? Claro, siempre 40 jubileos. Después de ahí, eso lo vamos a dejar este otro sábado. ¿Entiendes? Para calcular 40 años más para este tiempo ya. Son 2000 años que quedan. Le sumó los 2000 de arriba. Ahí estamos en la mitad. Claro, tú sumáis los 2000, son 4000 años. Sí, ahora estamos No, ahora nosotros estamos desde Cristo
hasta el fin de la tierra. Claro, hasta- ahora hasta la van a ver, muerte. son los últimos 2000 años. Eso lo vamos a ir calculando. Fíjense ahora, voy a leerle algo importante. ¿Cómo lo confirmó esto? Ya, miren. Jesús aceptó la humanidad. Aquí dice, la humanidad, nuestra naturaleza, cuando la especie se hallaba debilitada, número 1, por 4000 años de pecado. Cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Desde la caída de Adán, cuando pecó, ¿no es cierto? Dice que pasaron 4000 años donde estaba debilitada por el pecado. Había consumido a los seres humanos el pecado. Cristo apareció en el año 4000, ¿entiendes? Cuando ya la especie estaba debilitada. Otra cita más, fíjense. Esa es una. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Entiende? Tomó cuando la raza estaba degenerada por el pecado. Él llevó la carga, ¿entiende? De todo eso. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus grandes fiestas respectivas. El Cordero Inmaculado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan? A la mitad de la semana. Y así acabaría con el sistema de figuras, ceremonias, que durante 4000 años había anunciado su muerte. Desde Adán, cuando empezaron a sacrificar el corderito. 4000 años. ¿Se fijan? 4 días para Dios. Claro. ¿Se fijan? Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Los ángeles no caídos contemplaron todo el conflicto hasta los 4000 años. ¿Entienden? ¿Se fijan? Satanás no quería que Cristo llegara a la cruz. ¿Entienden? Ahí sabía que son derrotados. ¿Se fijan? 4000 años son importantes. Porque tiene acceso a la salvación al mundo entero. Porque antes los judíos tenían acceso. Y 40 jubileos más, ¿a dónde llegamos? Eso lo vamos a ver este otro sábado. El Señor les bendiga. Bendiciones. Esto es maravilloso lo que estamos entrando. Yo les dije, estamos entrando a una cronología de eventos extraordinarios. Donde vamos a analizar los eventos a través de la profecía. Y eso es glorioso. ¿Alguna pregunta? Si tienen, díganla. Importante que pregunten. ¿Viste clarito? Bueno, el video ahí lo van a repasar también. Está ahí explicado.